Bienvenidos a Esto es Ventas B2B con Luis Bailey. El mundo de las ventas es bastante simple. El que sabe más, puede más, ¿no? En este programa te mostraremos las más innovadoras herramientas y metodologías que te ayudarán a avanzar en el mundo de las ventas B2B. En esta oportunidad tenemos una persona de muchísima experiencia que es Marita Guamán. Marita es experta en transformación digital y data driven. Y con ella vamos a tocar el tema de decisiones basadas en datos en los emprendimientos, cosa que no es muy usual en los emprendedores, ¿no? Hola Marita, buenos días y bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Ok, Marita. Eh, Vamos entrando un poquito en onda, como se dice, ¿no? ¿Cómo definirías, Marita, los KPIs? ¿Y qué papel juegan en la toma de decisiones para un emprendimiento? Yo diría que es la parte vital, elemental, que en realidad toda empresa, todo negocio debe tener. No solamente un emprendimiento con mayor razón, ¿no? Porque los datos y los indicadores nos van a ayudar a identificar si, en principio, si nuestro modelo de negocio está siendo exitoso o no, si nuestro producto, el que estamos vendiendo, es el que el Ajá, mercado busca o no, y una serie de información de ese tipo, ¿no? ajá. Y de tu experiencia, Marita, estimada Marita, ¿hay algún KPI en particular que consideras el más crítico al inicio del emprendimiento, sobre todo cuando los recursos son más limitados, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Sí. A ver, el indicador que yo veo más importante y que a veces los indicadores no son cosa del otro mundo, pero los emprendedores muchas veces tenemos demasiadas presiones en el camino, sobre todo cuando empezamos. El emprendedor es el aprendedor también, o sea, Ajá, aprende en el día a día cómo ser emprendedor y luego cómo ser un empresario, ¿no? Y día a día va a tener un conjunto de logros, también de equivocaciones, de subidas y caídas. Entonces, esas subidas y caídas son muy particulares en cada empresa. Una cosa que yo recomiendo siempre a cualquier empresa en realidad es primero enfocarse en su mercado. ¿A qué mercado le vendo? Muchas veces el mercado al inicio lo conozco perfectamente, pero en otros casos de repente no lo conozco tan profundamente. Entonces cuando pasa un año, cuando pasan 2 años y de pronto yo pensaba que mi mercado es este, que mi región donde debo jugar es esta de acá, y resulta que voy obteniendo clientes en una parte que quizá yo no lo había estimado, y voy encontrando que tengo un mercado, un segmento distinto al que había yo definido previamente. ujú, Entonces, la medición, primero diría, antes que la medición, la identificación de esos segmentos de clientes, de esos tipos de clientes, es esencial. ¿Qué clientes tengo? ¿No? ¿Qué usuarios? ¿Qué consumidores? En el entendido que el consumidor no siempre es el mismo que el cliente, y tengo que establecer mediciones acerca de ellos, ¿no? Dependiendo de si mi negocio es digital o es presencial, ¿no? Si es digital, pues tengo las herramientas digitales, nos proveen mucha información y me ayudan mucho. En el caso de cualquier tipo de negocio es necesario ir midiendo la respuesta de los clientes, de los consumidores, de los usuarios, ¿no? Ahora, ujú. evidentemente, no puedo dejar de lado la parte interna. La parte interna del negocio, el manejo del negocio en sí, eh, el proceso cada vez más eficiente. Cuando somos emprendedores, a veces en un emprendimiento, una, dos, tres personas, la mínima cantidad de personas cubre muchos roles. Y cuando la empresa es pequeña, Ajá, esa cantidad de personas puede cubrir muchos roles, ¿no? Una vez me dijeron desde ir al banco hasta barrer la empresa, así ¿no? es.
y es lo que nos toca a todos los cuando hemos empezado. Pero luego cuando la empresa va creciendo, hay que es importante ir midiendo ese crecimiento, ¿no? Y no dejarse sesgar por de pronto un producto más barato, más barato, más barato, no. Ahí es donde nuevamente el análisis del mercado, el análisis de la competencia, el análisis de los precios es esencial y sobre todo en qué mercado me voy a ubicar, ¿no? En qué nicho, Ujú. ¿no? Porque luego voy a tener algo muy importante que son los costos. Los costos Ajá. los debo medir siempre desde el inicio y a veces somos un poquito, yo no diría descuidados, pero olvidamos mirar los costos porque al inicio nos iba muy bien, pero claro, cuando crezco ya los costos van variando, ¿no? Yo he encontrado casos de personas con insumos para la industria química que le asignaba un costo promedio a todos los insumos y en realidad eso es un error, ¿no? Ajá. Entonces, el indicador va a ser un resultado de la forma adecuada en que yo trabaje los datos, Ujú. porque, digamos, si yo saco un costo promedio para todo, puedo estar cometiendo un gravísimo error y ese es un indicador que no debo mirar, ¿no? Entonces, el indicador es una consecuencia del modelo de gestión, de la visión y de todos los aspectos que vayamos a considerar. Correcto. Tú has dicho una palabra interesante, ¿no? El emprendedor le decimos aprendedor, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? O sea, nuestra principal ventaja competitiva es la capacidad que tenemos, para mí, de aprender más rápido que la competencia, ¿no? Si no tienes esa capacidad de analizar, adaptarte, comparar y ver qué puedes hacer para mejorar en el día a día, no vas a mejorar. Es empresas que están vegetando y no tuvieron esa capacidad de aprender, ¿no? Marita, hablando siempre de los errores, de tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores al elegir o definir sus KPIs? ¿Ah? Yo diría que el error no está en elegir los KPIs, ¿no? El error está antes del KPI. Claro, el KPI puede ser, o sea, si hablamos de errores de KPIs, puede ser elaborar algunos números Ajá, sin tener un sustento detrás. ajá, Una vez conocí a una persona, no de un emprendimiento, sino de una empresa muy grande que me decía, mira, somos los Masters of the Universe de los KPIs, pero no sé para qué funcionan. Luego conocí en una empresa donde yo trabajaba muy grande, ajá, habían más de 200 KPIs, pero resulta que muchos de esos KPIs eran los mismos, pero el tema es que era diferenciado por zona, por región, por lugar. Entonces hay que tener mucha claridad sobre qué es un indicador, ¿no? Ahora, el KPI es un Key Performance Indicator, o sea, es un indicador de desempeño, pero también hay otros indicadores, ¿no? Que no son de desempeño, son indicadores de calidad, indicadores estratégicos, que ujú, son los que vienen del Balance Scorecard, ¿no? O de la estrategia que quieras llevar. ajá, Entonces vamos a tener indicadores básicos del inicio de año, que son mis indicadores de estrategia, y luego los indicadores del día a día, el que van a medir mis operaciones, mis mejoras, mis lanzamientos de nuevos productos, ya van a ser los indicadores operativos y tácticos también. Entonces, un error es poner muchos números sin tener un sustento. En realidad el indicador es una consecuencia si estamos hablando de una empresa, ujú, digamos que el indicador viene por, primero, cuál es la misión de ese proceso, qué es lo que debe lograr, ¿no? Ya exacto. quiero, y qué es lo que debe alcanzar, este es el objetivo, ¿no? Ujú, Y eso lo debe lograr en cuánto tiempo. ujú, Entonces, claro, ahí tengo un primer indicador que es el logro de objetivos, que puede estar en unidades vendidas, en unidades producidas, ajá,
en dólares o en moneda producida, ¿no? En dólares o en soles, sobre la meta que yo debo alcanzar, ¿no? Entonces, ese valor, que es el valor usual con los cuales se miden las metas de venta, es un indicador muy básico y esencial, importante, pero del cual hay que tener mucho ojo para saber dónde medir. Cuando tenemos indicadores, hay otro concepto, digamos, adicional, que son las reglas de negocio, ¿no? Hay reglas de negocio que me dicen para que este indicador me dé el valor real, tengo que agarrar las ventas, para medir, por ejemplo, las ventas del mes, necesito considerar las ventas hasta el último día del mes, hasta las 4 de la tarde. Si las ventas llegan después de las 4 de la tarde, ya se consideran del mes siguiente, ¿no? Entonces, esos son reglas de negocio. Para considerar un indicador de ventas, tengo que llegar con las órdenes de compra. Órdenes de compra puestas a ese día, no con cotizaciones, ¿no? Otro indicador es, por ejemplo, hay un indicador muy importante que se usa en los comités de gerencia, sobre todo los primeros días del mes, es el de las ventas, ¿no? ¿Cuánto hemos vendido el mes anterior? Y puede llegar un gerente para los distintos gerentes, las ventas pueden tener distintas perspectivas, ¿no? Entonces, a ver cómo mido las ventas. Uno puede ser por lo facturado. ¿Ya? Entonces, las ventas representa la facturación total de ese mes. Ajá. Para otros puede ser para ventas. Las ventas van a ser las órdenes de compra que han recibido, órdenes recibidas, ¿no? Para luego colocarlas. Entonces, para ventas puede ser las órdenes recibidas. Tomando en consideración que las órdenes recibidas, de repente no todas van a ser despachadas. En ese periodo. En ese periodo o en otros inclusive. Entonces, el valor de ventas, el concepto ventas, requiere tener una definición para que todos sepamos a qué le llamamos ventas. Es válido decir órdenes recibidas, es muy válido, pero es el indicador de órdenes de compra recibidas. El otro indicador es facturación. No van a coincidir. Sin duda no van a coincidir. Y para la contabilidad muchas veces la ventas es aquello que tiene orden de compra, que es facturado y que es entregado. Entonces el área de contabilidad tiene otro concepto de las ventas. Entonces, claro, lo importante es que todos tengamos claro en la empresa en la que nos encontremos, cuál es la dimensión de cada uno de estos valores. Ajá. Por ejemplo, logística va a decir que las ventas para ellos es todo lo que han despachado. ¿Por qué? Porque va a haber quiebres de stock, va a haber órdenes que van a quedar abiertas, si es que la empresa lo permite y es parte de su política. Entonces tenemos un conjunto de indicadores que varían y se mueven en el ámbito de las ventas y que es importante medir, porque ahí es donde yo voy encontrando todas esas capacidades nuevas que de repente no tengo, ¿no? Y cosas que tengo que resolver. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son los quiebres de stock? ¿Son muy frecuentes? ¿En qué proveedor? ¿En qué tipo de producto? ¿Los puedo prever? ¿No los puedo prever? ¿Qué acciones delego a los vendedores para poder prever los quiebres de stock? ¿Qué acciones puedo proyectar? ¿Cómo puedo proyectar las ventas? ¿No? Digamos que el mayor dolor de cabeza para una empresa está en la proyección de la demanda. Ya ese es el mayor dolor de cabeza y cuando trabaja un rolling forecast, medirlo regularmente es importante, pero a veces medimos el rolling forecast fundamentalmente con la historia. Y la historia puede ser muy útil, por eso digo que es importante entender cada tipo de empresa. Cada tipo de empresa es un mundo muy particular, ¿no? Tener clarísimas las ventas. Quizá la venta vegetativa es la de Made to Stock,
que ya las conozco y puede variar en tanto, en tanto. Entonces, quizá la historia para el Made to Stock o algunos productos del Made to Stock me van a ser muy valiosas, pero luego para la proyección de la demanda de otros productos, del Made to Order o de los clientes que compran más volumen, va a depender que conozcamos profundamente al cliente, que nos adelantemos y que le preguntemos, que nos convirtamos en un partner estratégico, un proveedor estratégico y decirle, quiero saber cuáles son tus proyectos del año, qué es lo que vas a hacer en el año para prepararme, para atenderte y no dejarte, no dejarte esperando, porque hay productos que puedo atender muy rápido y productos que de pronto debo importar y que me van a llegar en un mes o en 3 meses o en 6 meses. Entonces, los indicadores o las proyecciones de la demanda no son automáticas y tiene mucho que ver con cómo me relaciono con el cliente. Lo interesante de los indicadores o de las métricas en general, lo interesante de trabajar en función a datos es que me va dando una serie de insights o va diciendo qué es lo que debo hacer. Ya yo tengo toda la historia de mis ventas bien catalogadas, bien especificadas, pero no conozco al cliente de aquí en adelante qué va a hacer, ¿no? A mí me contaba una señora una vez de una empresa de Guatemala y me decía, esta señora es distribuidora de semillas y tiene una empresa de distribución de semillas, de plantas, ya muchísimos años. Y fundamentalmente su cliente principal son grandes almacenes. Y usualmente los grandes almacenes tienen prevista la venta y tienen previstas las campañas meses antes, si no es un año antes. Entonces ella me decía, quiero una herramienta de inteligencia artificial que me ayude a predecir la demanda de las nuevas semillas, porque nunca acierto con las semillas que me va a comprar este año, porque siempre van cambiando, ¿no? El año pasado me pidieron una fuerte cantidad de tales semillas y resulta que este año me preparo con esas semillas y no me compran esas semillas sino otras, ¿no? Entonces, en este caso, y le dije exactamente lo mismo, ¿no? La historia me dice aquello que se vende regularmente, porque hay semillas que vamos a vender regularmente, pero hay otras semillas que obedecen a campañas, sobre todo en los supermercados Así o es. en los Eso, grandes eso- almacenes. eso me lleva, Marita, a la siguiente pregunta, ¿no? Cómo puede un emprendedor, que es lo más difícil para nosotros, integrar el análisis de la data y los KPIs en su día a día, ¿no? Sin sentirse abrumado por el exceso de información, ¿no? Al final tienes tanta información que ya no sabes por dónde empezar, ¿no? Es que tienes que saber elegir cuál es la información Ajá. apropiada. O sea, no tienes que trabajar. Ayer me contaron que había una empresa que tenía 2000 indicadores de ESG. ¿Qué Eso, haces eso, con 2000 eso indicadores parece de ESG? competencia de indicadores, ¿no? Tienes Entonces, más no, indicadores, es mejor. claro, entonces, si es así, no hemos entendido el concepto de los Claro, indicadores. claro. O sea, yo voy teniendo, cuando en una empresa, ahora, todo en la vida realmente implica aprender. Aprender a conocer tu negocio, aprender a conocer tus datos, aprender a conocer tu espacio donde estás compitiendo, ¿no? El where to play, aprender a conocer tu nicho, dónde estoy mejor, ¿no? De repente en tal nicho no voy porque ya están otros muy grandes, no, ¿para qué me voy a pelear? Ujú. Todo es aprender, ¿no? Y No hay nada. y tienes una herramienta, ¿conoces alguna herramienta o proceso que se recomiende para simplificar este análisis y hacerlo accesible a personas que no tienen experiencia en el manejo de data? Aprender. Aprender. Ya es lo que yo le llamo la inteligencia natural. La Ajá. inteligencia artificial va a funcionar excelentemente
en la medida que nosotros guiemos a esas herramientas. Yo lo que tengo que conocer es básicamente mi negocio, ¿no? Y aprender a leer la información que requiere mi negocio. No hay herramienta que me diga, empieza por acá, empieza por allá. Yo les diría, enfóquense primero, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Cuáles son los segmentos de clientes, segmentos de mercado a los cuales se están atendiendo? ¿No? Tienen segmentos de mercado. Ahora, cuando una empresa empieza, claro, puede hacer que le sea un tanto difícil definir un segmento porque recién está entrando al mercado, ¿no? De repente lo define y resulta que ese segmento no es el que le compra, ¿no? Y le compra alguno que por ahí, o sea, va asumiendo, va adquiriendo lo que va encontrando, pero luego que pasa un tiempo, esa empresa va aprendiendo quién es ese cliente ideal para ella. Entonces voy aprendiendo, ¿no? Y eso nos pasa mucho, por ejemplo, en consultoría, ¿no? Eso lo entenderás tú porque eres consultor también. Entonces hay espacios en que nos sentimos más cómodos, hay espacios en que hay empresas específicas que demandan tus servicios o que demandan mis servicios y que lo van a preferir sobre otros. Y no son todas las empresas. Entonces, el ser emprendedor, como dije hace un ratito, es aprender todos los días, ¿no? Y aprovechar los éxitos y también las caídas, ¿no? Los errores que usualmente son involuntarios y claro, pasado el tiempo, seguramente muchos dicen, bendito error, ¿no? Porque me permitió aprender tal cosa, Esa es la ¿no? idea, pues. Esa es Entonces, la no idea. existe herramienta en el mundo que me diga, este es el camino correcto. Claro, lo que sí hay cada día más metodologías nuevas. Hay metodologías excelentes como el design thinking, la cascada estratégica, ¿no? Que empieza desde el propósito, la misión, el dónde compito, compito, qué capacidades tengo, dónde priorizo, Ajá. ¿no? Con qué productos, la propuesta de valor con el mapa de valor, una herramienta muy interesante de Alex Osterwalder que me gusta mucho y es sencilla y es fácil de entender y de digerir, es los jobs to be done, ¿no? O sea, son las tareas que tiene una empresa, las tareas que tiene un usuario, un consumidor, Los y cómo es jobs. los jobs, ¿no? Ujú. Y cómo es que yo, empresa que provee X, le debo ayudar con esas tareas, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo zapatos, ¿qué tareas hace la persona con los zapatos eh, para, para que los zapatos le den, ¿no? Le rindan? No Ujú. es lo mismo zapatos para un cartero que va a caminar todos los días, para un vendedor que va a caminar todos los días, para un vendedor que va a mina, para un vendedor que va a las oficinas corporativas de los grandes grupos, ¿no? O para un ejecutivo. Ajá. Hay distintas tareas que tienen las personas, tareas funcionales, tareas emocionales, tareas operativas, y que mi producto tiene que cumplir. Inclusive, si yo vendo zapatos, al vendedor que va, al Key Account Manager que va a una empresa corporativa, tiene que ser zapatos durables, pero además de moda, ¿no? Y de buena marca. Durables, de moda, confortables, ¿ah? Y tienes que hacer lo que le llamas un fit, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un fit? Un encaje, ¿no? Así ¿Cómo es. encajas, no? Esa es Interesantísimo. la parte más importante y ese es otro indicador, ya que es el indicador que todos, no solamente emprendedores, sino emprendedores, empresarios, empresas en general, tenemos que lograr, ¿no? El product market fit, o sea, ¿cuál es ese producto? Y cuando yo hablo de producto, hablo de tangible o intangible. Ajá. ¿Cuál es ese producto que mi mercado está buscando, ¿no? Y a veces parece un tiro al blanco, ¿no? O sea, no doy.
cuál es el mercado apropiado. Yo tengo un producto y este es un mercado, ¿no? Por eso es que ahora tenemos el pensamiento de negocio y el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño me dice, design thinking, enfócate en el consumidor y luego prepara el producto para el consumidor. No te enfoques en el producto, enfócate en el consumidor, Ujú. ¿no? Entonces, cuando yo entiendo ese mensaje, ahí es donde interviene la tecnología para ciertos productos y me ayuda a entender de manera muy precisa a cada consumidor en tanto tenga todos sus datos, los datos adecuados, para poder personalizar la oferta y poder obtener herramientas que me ayuden a personalizar la oferta para tener un product market fit, para tener un producto que le haga fit a ese mercado, ¿no? Porque Que esté... de eso se trata, ¿no? El 72%, según Alex Osterweiler, si no me equivoco, de las propuestas de valor fallan por eso, porque no hay un fit entre, entre lo que el cliente quiere y lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? El vendedor Claro, ofrece, por ¿no? eso es, ese es yo diría, la clave del éxito. Ujú. Y no del emprendedor, de todas las empresas, ¿no? Correcto. Y claro, yo veo, por ejemplo, emprendedores que de pronto entran a un mercado que no conocen, que les cuesta más. Pero veo emprendedores, por ejemplo, que salen de una empresa donde venden el servicio A y salen de esa empresa donde ya conocen el mercado, conocen una serie de cosas y ponen una empresa similar. Ujú. Entonces, ese emprendedor ya viene con un know-how Entrenado. del mercado, con un know-how, si ha sido un buen, no sé, pues un buen consultor, un buen trabajador, ha tenido muy buen contacto con el mercado y atrae mercado inclusive. Entonces, esa empresa, ese emprendimiento empieza ya con varios factores ganados, ¿no? Ya con Ujú. varios temas ganados. En cambio, habemos varios que hemos empezado. Yo salí de telecomunicaciones a explorar otros mercados y claro, era Marita Guamán con la espalda detrás de Telefónica, era una cosa, pero luego sale Marita Guamán con la espalda de Cyclus Group, una Ajá. empresa jovencita, nueva, que recién nacía hace casi 20 años, y lógicamente a remangarse las mangas y caminar duro para Así vender es. la propuesta de valor, ¿no? Y como Correcto. dije, empezar a conocer el mercado, Ujú. ese nuevo mercado que se abría porque era lo que yo quería, ¿no? Quería eso que tanto de verdad aprendí en Telefónica y en otras empresas anteriores y que aporté, ¿no? Obviamente dejé mi buena huellita en Telefónica y eso es lo que todos debemos hacer. Em, Luego todo eso dije, no, y la verdad que he aprendido tanto que eso lo quiero llevar a otras empresas porque es imprescindible. Ujú. Y ese mensaje que yo recapitulé, que fue la razón de ser de abrir Cyclus Group, es un mensaje muy profundo que ahorita es el mensaje principal y es la columna vertebral de todas las empresas, ¿no? De cómo integramos, yo soy una mujer de negocio, no soy de tecnología, pero soy una persona que se atrevió a entrar al mundo tecnológico. Entonces, ¿cómo es que la tecnología se integra a los negocios y cómo es que la tecnología, a través de los datos, a través de los procesos, ayuda a que la estrategia de negocio sea más sólida y le permita a la empresa crecer? Y ahí podemos Así hablar es. de otros aspectos, ¿no? Correcto. Marita, ¿cómo se puede utilizar la información de los KPIs, por ejemplo, para ajustar la dirección de un emprendimiento cuando las métricas empiezan a mostrar resultados negativos, ¿no es cierto? O sea, mi métrica debería ser 100, pero estoy en 80, ¿no? ¿Cómo ajustar? ¿Qué nos Tienes dirías que, de tu a ver, experiencia? eh, nosotros cuando hemos trabajado herramientas cuando tenemos reportes que tienen eso, tú ves
un resultado que te sale, a ver, 80, 80, 90, 80, y de pronto hay uno que dice 50. Oh, este está Ajá. mal. Entonces de ahí hacemos algo que se llama el drill down. Drill Y ese down. resultado, ¿en qué se descompone? Si es que has hecho esa descomposición en tu Ajá. herramienta. Ok. Ya no hablemos de herramientas, sino del trabajo en sí, ¿no? Este Correcto. resultado que me sale bajo, Correcto. tenemos que mirar hacia adentro. A ver, Correcto. de toda esa cadena de valor, de esta partecita, Ajá. eh, midamos todas las partes para ver dónde hay un problema, dónde hay un hueco, dónde hay un error, o de repente, ¿qué Buen pasó? punto, ¿no? Buen punto, ¿no? Porque, ok, tienes tu KPI, se supone que el KPI te sirve para llegar a donde tú quieres llegar, ¿no es cierto? Si no tienes Ajá, ese KPI, es porque no estás llegando a donde quieres llegar. Ahora bien, encuentras una métrica eh, con una desviación y dices, ok, esto lo desagrego y tratas de analizar en el desagregado las causas para obtener soluciones. ¿No, Marita? ¿Por ahí va? claro, o sea, recuerdo una vez que estuvimos en un banco analizando una serie de indicadores y a ver, este check es cuando, sobre todo, cuando vamos a entregar un desarrollo, las pruebas de información tienen que ser muy, muy densas, muy profundas para que los usuarios o las personas que van a usar la herramienta tengan confianza en la herramienta. Entonces, a ver, esto sale 80, ok, 80, 80, tal, 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 tal. Y a ver, hay un indicador que sale bajo, ¿no? A ver, hagamos drill down. ¿De dónde viene esto? Pero sí, Ajá. en el caso de que ya teníamos digamos, las mediciones anteriores, ¿no? Ujú. Esto está bien, mira, esto está abajo. Ajá. ¿Qué parte es esta? ¿No? Entonces, eso me permite darme cuenta de dónde está la falla, la oportunidad, diría, de mejora, ¿no? O básicamente es un tema de mercado, o un tema de ventas, un tema de la agenda del vendedor no se cumplió, en fin, tengo que llegar al punto de encontrar las causas. El Ujú. indicador me va a dar solamente un número. Así Si es. está bien hecho, me va a dar el número correcto, Correcto. Y si ¿no? no, vas para Pero atrás, y si no de vas para ahí atrás, viene analice las la causas. Exacto. De ahí viene la búsqueda y con eso justamente obtengo los insights, o sea, los hallazgos. Oh, este problema no me había dado cuenta, ¿no? Y miren, nosotros como Cyclus tenemos una experiencia grande en analizar estos problemas justamente de los clientes porque, bueno, el trabajo con datos es más que un trabajo, es una pasión. O sea, realmente a mí me encanta. Entonces hemos logrado resolver problemas de empresas que tenían, por ejemplo, acá tienen dos sistemas. Las empresas grandes usualmente pueden tener 100 sistemas, 200, 300 o más, ¿no? Y acá había una operación entre dos sistemas, ¿no? El producto y el servicio. Acá el servicio postventa y acá el producto. Y luego, pero la facturación de todo se hacía en el primero, ¿no? Y resulta que la venta de los repuestos y el mantenimiento se hacía en el segundo, pero la facturación acá. Y las condiciones comerciales venían acá y se llevaban acá porque acá estaba la cobranza. Pero resulta que en este primer sistema no había un campo para recibir las condiciones comerciales de los repuestos. Entonces, las condiciones comerciales que asumían los repuestos en este sistema eran las mismas que la del producto. Entonces, como decir, yo paso este dato de aquí a acá, acá tiene que haber un huequito. Este dato de aquí a acá, acá tiene que haber un huequito. Pero este huequito no había. Y nadie se había dado cuenta, Ajá. ¿no? Y era que decían, ¿por qué la morosidad me resulta tan rara? Y claro, cuando tenemos una metodología de análisis, nos damos cuenta que eso no existía. Entonces tienes que entrar a las Al detalle. profundidades del dato para Ujú. encontrar las causas.
claro, ¿no? Porque si yo le digo, mira, tal, no, que la venta no sirve. no sirve. Entonces, es como el médico eh, de medicina interna que empieza con análisis, indicadores generales, te pide los primeros indicadores, luego acá no encuentra nada, va bajando a pedir indicadores distintos y por ahí va encontrando una anomalía. Y luego se concentra en esa anomalía y te pide más exámenes ya que se relacionan a esa anomalía, ¿no? Es lo mismo el trabajo en una empresa que evidentemente tiene que ver con los datos, los procesos de negocio, las personas, ¿no? Y los sistemas. Ujú. Y a partir de eso se generan los indicadores. Entonces, podemos estar llenos de indicadores erróneos Así y es. no nos hemos dado cuenta. Y ahí eso nos lleva a la última pregunta, ¿no, Marita? Los KPI son fundamentales, pero también es importante saber cuando no se deben seguir, ¿no? Ciegamente, ¿no? ¿Qué criterios deberías tener en cuenta los emprendedores para saber cuándo es necesario ajustar los KPIs o cuándo es necesario simplemente abandonarlos porque no son necesarios? Cuando hay una incoherencia, ¿no? Ajá. Yo conocí a una emprendedora muy, yo diría, hay esos emprendedores heroicos, una chica que trabajaba en un laboratorio y, y ese laboratorio, terminada la hora de trabajo, le daba las instalaciones a ella para que haga su emprendimiento que tenía que ver también con la generación de unas sustancias, ¿no? Ajá. Y me decía, Marita, elaboro las sustancias, prácticamente me regalan las instalaciones, ¿no? Yo compro mis insumos, vendo bastante bien, pero yo veo que la plata sale y que no regresa y sigo invirtiendo, ¿no? Y cuando le digo, a ver, cuéntame, ¿cómo sacas tus costos, no? Porque los costos de producción tienen que ser son muy finos. Eh, Hay muchos errores en costeo. Y ahí encontré, ella es la persona que me decía, a ver, yo tengo y me mostró sus botellitas de distintas fórmulas, de distintos insumos, distintas sustancias. ¿Cuánto cuesta esta? Insumos, ¿ah? Esto cuesta tanto. Esta es bien barata, cuesta tanto. Y esta de acá, esta es la más cara, cuesta en dólares tanto. Ya, y qué cantidades le pones para cada producto. A esta le pongo 5 centímetros cúbicos, a esta 10 centímetros, a esta 2 centímetros. Ok, muéstrame cómo has sacado tus costos. Yo he sacado un costo promedio, por tanto, como si todo fuera tantos centímetros cúbicos de cada uno, y le dije, ahí está tu error. Terrible, ¿eh? Tremendo Sacando error, ¿eh? costo. eh, Ahora, hay que considerar que tienes emprendedores que han seguido carreras o no han seguido carrera o no han seguido estudios. Por ejemplo, yo estudié ingeniería química, pero a mí no me enseñaron contabilidad, cero, ni me enseñaron costos, ¿no? Luego yo he seguido la maestría, la administración y muchos estudios más, y el estudio para mí es un placer y sigo estudiando. Ujú. Entonces, claro, luego he aprendido muchísimo de costos, ¿no? Entonces, y tienes también y emprendedores exitosos hasta cierto punto que con las justas aprendieron a leer y escribir. Entonces, nuestro país tiene de todo, o sea, el peruano es muy heroico, diría yo. Entonces, ahí hay una oportunidad importante de apoyar, de ayudar a esta gente, a todo este conjunto de emprendedores, siendo más del 90% de las empresas peruanas de pymes, ¿no? De ayudarlos en eso, de enseñar, porque definitivamente hay un gran error. Y claro, y hay veces que la gente también, hay gente buena que les hace ver su error, pero hay gente que se aprovecha, ¿no? Entonces, tenemos mucho empresario, tenemos mucho espíritu emprendedor, pero creo que hay que darle un soporte muy importante,
sobre todo a esos emprendedores. Tenemos emprendedores con maestrías, con doctorado. Esos emprendedores, yo soy una emprendedora con maestría. Igual me ha costado, pero claro, no tengo problemas de costos, ¿no? Pero hay emprendedores que con las justas terminaron quinto de primaria o tercero de primaria, ¿no? Con los cuales tienen mi tremenda admiración. Pero Y que tienen algo, la mayoría, ¿no? Tienen tienen tremendas plantas una aquí en visión, ¿no? Salvador. ¿Ah? Tienen visión. Esta gente que no es Tienen preparada. visión, Eso es la lo que yo necesidad el común denominador, los ha llevado, pero cuando tú les pides sus estados financieros, se dejan, si tienen la suerte de tener un buen contador, los van a tener bien. Si Si no, no, los ellos estresan. no entienden. Ahí hay una tarea, creo, muy importante de ayudar a mucha gente a enseñarles. Y a veces no al mismo emprendedor, que ya puede ser un señor mayor, sino a los hijos, ¿no? A las siguientes generaciones, o a ellos mismos. Pero mira la oportunidad que dices tú, ¿no, Marita, por ejemplo, ¿no? Tú vas a tener consejos en la medida de tu calidad, ¿no es cierto?, de conocimientos financieros, por ejemplo. Entonces, si Ajá. tú no tienes conocimientos financieros, te timan, ¿no? Entonces, a la mala tienes que aprender porque si no, no controlas tu negocio. Si tú no controlas tu negocio, estás perdido, ¿no? Entonces, y no es gran cosa. Cuando tú vas al banco no te dicen si has estudiado en la universidad, si has tenido una nota, simplemente te piden tus estados de cuenta para pedir plata. Es todo. Sí, hay mucho nivel mucho nivel de conocimiento, desconocimiento, muchas casuísticas, muchos segmentos de mercado, muchos segmentos de emprendedores, ¿no? Que saben, que no saben, pero lo rescatable es el ímpetu peruano es increíble, increíblemente alto, ¿no? Y cómo muchos se preparan, pero justo la parte más dura para todos, para la gran mayoría, es la parte financiera, ¿no? Y Sí. no porque les falte plata, es por no saber sacar los costos, Uh-huh. ¿no? Sobre todo aquellos pues, que tienen metalmecánica, toda la zona de Villa El Salvador donde hay estas zonas de metalmecánica, de carpintería, ahí hay un tema de costos textiles súper, súper importante. Así es. Listo, apreciada Marita, agradecemos tu valioso tiempo que nos has abierto los ojos en todas estas cosas, temas tan importantes que tienen los emprendedores que a partir de la fecha lo voy a llamar aprendedores porque realmente de eso se trata. Muy agradecido, estimada Marita, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Avance Empresarial pone a su disposición cursos especializados en temas de ventas como CAM, neuroventas, negociaciones en ventas, Customer Experience, plan estratégico comercial, ventas consultivas y gestión de equipos comerciales. Pueden contactarnos a nuestra página web www.avance-medioempresarial.com o a nuestro número 99350-8652.